Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Hoy mismo la Super 7. Media tenemos el placer de conversar en este momento con Patricio Tudela. Es un invitado al Seminario Internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-COVID en América Latina, que está desarrollando desde ayer el Ministerio de Interior y Policía, una actividad importante para hablar del tema de seguridad ciudadana y convivencia. Buenos días, bienvenido al programa. Vienes desde Chile. Sí, vengo desde Chile. Agradezco la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes, con cada uno de ustedes, porque sin duda que estamos abordando un tema que es prioritario para los países en América Latina y particularmente para ustedes aquí en República Dominicana. ¿Qué cosa cambia? Ayer hablábamos con un senador de los Estados Unidos, senador estatal, que nos trataba de explicar al auditorio, al público que nos sigue, lo que se ha estado dando específicamente en la ciudad de Nueva York, cómo la seguridad se ha visto alterada, cómo ante lo que ha ocurrido por el COVID, aumentos de desempleo, gente que dejó de producir para sostenerse o para sostener a su familia, se habían visto tentados a ir a la calle, a hacer raterismo, a buscarse la vida de alguna manera. Y hablaba del caso específico de la ciudad de Nueva York. Pero ahora que ustedes están abordando esto en este seminario del Ministerio de Interior, le pregunto en términos generales, ¿qué cosas se han producido que ha marcado tanto a las sociedades después del COVID en materia de seguridad ciudadana? Han sucedido varias cosas, pero creo que es importante que nos pongamos de acuerdo de cuál es el problema y cómo nos vamos a aproximar a él. Normalmente se produce una confusión entre lo que es inseguridad, lo que es criminalidad, que tiene que ver más con causas y situaciones que provocan determinados desempeños, como actitudes violentas o actividades violentas y delincuencia. Y otra cosa es el crimen. Si lo miramos desde la perspectiva de quién está a cargo de reducir el impacto de la incidencia criminal, naturalmente todos vamos a estar de acuerdo que es la policía. ¿Ya? Pero cuando empezamos a hablar de lo que es criminalidad, vamos a hablar de factores de riesgo, situacionales, psicosociales, económicos. Y ahí la pregunta es, ¿a quién le compete abordar esos desafíos? Y ya empezamos a hablar del Estado, empezamos a hablar de otras reparticiones, otros ministerios. Pero cuando hablamos de la inseguridad, la naturaleza de la inseguridad, y eso es producto de la pandemia, ha mutado significativamente. Es decir, antes de la pandemia, lo que generaba preocupación, inquietud, un sentido de urgencia, era la probabilidad de ser víctima de un delito. Y desde el punto de vista de lo que es la inseguridad, las comunicaciones, las informaciones, el rol de los medios de comunicación, lo que se demuestra que se está haciendo, lo que se enseña, juega un rol muy importante. La pandemia tiene como impacto que altera significativamente los patrones de actividad criminal. En la mayor parte de las ciudades se invisibilizan algunos delitos que ocurrían en espacios públicos, se concentra la actividad de violencia, particularmente violencia de género, violencia contra la mujer, en las viviendas, las residencias, las casas, y al mismo tiempo surgen mercados, ¿ya?, de especies ilícitas como el narcotráfico o el microtráfico y de otros bienes, y eso se hace indetectable para la policía. Pero la victimización sigue creciendo y uno de los efectos más importantes es que la percepción de riesgo hoy día ya no está solo construida a partir de la actividad criminal, sino que también de la forma en que las autoridades y el Estado responde a la demanda de protección y acompañamiento. Hoy día es un problema de salud pública, es un problema también de seguridad pública, seguridad ciudadana. Y volviendo entonces a este concepto, ¿quién es el responsable de articular, coordinar distintos esfuerzos que tienen que ver con la construcción de un espacio de desarrollo para las personas y las familias aquí en República Dominicana? Y la respuesta es, por favor, no nos centremos en qué está haciendo la policía, sino que miremoslo de manera más transversal. De tal manera que termino un minuto. De tal manera que el riesgo hoy día
es más alto y más difuso de abordar que lo que era antes la criminalidad a secas, porque el problema hoy día no es solo la actividad criminal en los territorios. ¿Usted cree que lo que están haciendo las autoridades nacionales va en el camino correcto a darle respuesta a ese estado de inseguridad que se observa en la sociedad dominicana? Yo creo que es un acierto muy importante de las autoridades el tomar la iniciativa de reunirnos acá para conocer y escuchar distintas experiencias, distintos enfoques, porque cualquier tomador de decisión, cualquier autoridad política, cualquier jefatura, cualquier policía, podría equivocarse presumiendo que tiene la solución y que la respuesta ya es conocida. ¿De acuerdo? De tal manera que el hecho de poder generar este foro de discusión y de reflexión transversal para la sociedad en República Dominicana es una decisión muy acertada. Ahora, hay que ser cautos. Yo en esto llevo más de 25 o 30 años trabajando. Soy formador de policía, soy analista criminal, soy antropólogo, he estado en la policía, trabajo en estos procesos. Quiero ser cauto respecto de esto, sobre la posibilidad, que a veces nos hace una suerte de espejismo, sobre la existencia de ciertas recetas. Aquí no hay recetas ni Fíjese teorías. por qué le hice la pregunta. Uh-huh. Cuando el actual presidente Luis Abinader aspiraba a la presidencia, él formuló una propuesta desde antes de llegar a la presidencia y prometía que ese sería su primer paso hacia llevarle tranquilidad a la ciudadanía. Pero el gobierno lleva 2 años en el poder, ya cumplió la mitad de su periodo constitucional y la sociedad dice que no se ha hecho nada, que es muy poco lo que se ha hecho. Bueno, eso no es nuevo. En todas partes la sociedad civil opina y afirma algo muy similar. Hay un descontento de la sociedad, de las personas, de los vecinos respecto de la naturaleza y la efectividad de las respuestas. Tampoco es nuevo que una autoridad política se comprometa a abordar estos desafíos de una manera un poco distinta como se ha venido haciendo. Pero tampoco es nuevo que esto no es un tema de soluciones fáciles. La complejidad del problema de la inseguridad es que estamos abordando situaciones que son crónicas, vinculadas a la estructura de convivencia en nuestros países, en nuestra sociedad. De tal manera que no es tan sencillo como ir y decir, esto lo vamos a solucionar en 2 o 3 años. Cuidado, por ejemplo, ustedes han emprendido un proceso de reforma policial que es importante, que es prioritario y que es urgente. Pero las urgencias, y sobre todo lo que es la transformación de la fuerza pública o de la policía, no es algo que se logre en 2 o 3 años, ni menos por decreto, ni menos inyectando recursos que son esencialmente fungibles, como las tecnologías de información y comunicación, que son imprescindibles, son necesarias. Pero el gran esfuerzo es construir ya una estructura de servicio policial que esté muy cercana de la sociedad y entendiendo cuáles son esas demandas. Y eso es un tema generacional. Termino una idea muy, muy preocupante. Pretender resolver un problema de esta naturaleza y de esta magnitud o profundidad en 3 o 4 años, eso usted no lo va a encontrar en ninguna parte. Y refiriéndome al tema de Nueva York, resulta que en Nueva York se confundió la solución del problema de la actividad criminal sobre la base de un esquema de gestión policial, un modelo que es el famoso Comstat. Pero convengamos que una de las grandes dificultades es que hubo mucho interés del alcalde Giuliani en aquella época y del jefe de la policía Bratton por generar la percepción de que la policía estaba siendo efectiva, pero se reconoce que hubo una distorsión y una manipulación de las cifras. De tal manera que cuando el modelo de Giuliani y Bratton se retiran de Nueva York, las estadísticas empiezan a demostrar que en realidad no había cambiado mucho. ¿Qué significa eso? Que sin información y sin una mirada técnica profunda y sin honestidad, ¿ya?, respecto de la ciudadanía y los intereses de la ciudadanía, difícilmente usted va a poder hablar. Y por eso que yo lo que, si me permiten la recomendación o una sugerencia, lo digo con mucha humildad, el peor error es pensar que esto se resuelve de la noche a la mañana. Profesor,
siguiendo con ese punto que usted trae a colación, Chile, independientemente de que todos tenemos errores y algunos retrocesos, Absolutamente. Chile ha sido un ejemplo justamente de la transformación de la policía. Y todos sabemos que eso se debió a un proceso histórico bastante importante que Chile vivió. ¿Qué tan relevante cree usted que es dentro de ese proceso de transformación policial el acompañamiento de la sociedad, la participación de la ciudadanía? ¿Qué tan relevante es el que se gane la confianza otra vez la institución policial para lograr ese cambio? Fundamental. A ver, los procesos de transformación de las policías están muy vinculados a la capacidad de los estados en cada país también de transformarse. Por lo tanto, no le pidamos a la policía una velocidad o celeridad en el cambio si el aparato en la sociedad o en República Dominicana no se transforma No va en a la esa misma velocidad. dirección. La policía no es tan ajena a la sociedad, ¿de acuerdo? Y la sociedad no es muy distinta a la policía. También esto tiene que ver con un tema de demanda. Pero hay dos dimensiones. Uno es la construcción de puentes y una mirada de largo plazo. Y eso tiene que ver con la alta política, vamos a decirlo de esa manera. Con compromisos y con una claridad que es supragubernamental. Un aprendizaje en nuestro país es que si usted pretende abordar los problemas de seguridad pública, de seguridad ciudadana, con lógicas partidistas o coyunturales de autoridades de turno, no va a llegar a ninguna parte porque la seguridad y la inseguridad no es un problema de trincheras, menos trincheras ideológicas o de trincheras partidarias. Por lo tanto, una recomendación a partir de nuestras experiencias, que no son todas exitosas, hemos tenido muchos problemas con Carabineros, esto de creer que tenemos organizaciones puras y castas, inmaculadas, sin errores, perfectas, que no existen en realidad, también llevó a que hubo una desatención sobre los problemas de corrupción en Carabineros de Chile. Desde ese punto de vista, la participación ciudadana, la vigilancia del vecino sobre el actuar, el desempeño del funcionario policial en su territorio, ¿ya?, es fundamental. No es solo la transparencia de la gestión pública del director de la policía, sino que es también cómo la autoridad civil, en este caso la autoridad ministerial, es capaz, y entiendo que aquí hay una experiencia muy, muy valiosa que convendría ponerla en vitrina, me refiero a exportarla, compartirla con otros países, que tiene que ver con la participación ciudadana y los consejos. De tal manera que una reforma a la policía, ¿es un tema de la policía? No, es un tema de la autoridad de turno, pero también pensado en una agenda de largo plazo, en una suerte de compromiso que con independencia de los colores o de la autoridad de turno, seamos capaces de mantener esa agenda, esa hoja de ruta. Pero al mismo tiempo la sociedad civil tiene que involucrarse. Tiene que involucrarse. Mire, yo escuchando usted, ha mencionado en 2 o 3 ocasiones de que la población no tenga en su cabeza que esto se va a resolver de la noche a la mañana, ni en 2, ni en 3, ni en 4 años. Eso no es mucho pesimismo. No, no es pesimismo, es pragmatismo y es realismo. Pero cuando te habla de ese mediano plazo, largo plazo, la población ve que se va empeorando. Entonces, si vemos el optimismo, que no de una buena vez se va a resolver, pero en el camino ve la gente que está empeorando. Y con ese pesimismo paralelo dice uno, bueno, ¿y entonces? Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Cuáles son las prioridades, pues? Lo que yo estoy señalando es que usted cometería un grave error haciendo una promesa que es falaz, que no tiene evidencia, porque usted tiene una responsabilidad, no lo digo usted, me refiero a la persona, a claro. aquella persona que equivocadamente promete algo que no es factible. Genera unas expectativas desbordadas. Claro, y ahí es donde se produce lo que es más grave. No nos confundamos. La seguridad, dado que uno de los principales actores es la policía, tiene que ver con política, pero desde lo político, no desde la política. Ahí voy, Patricio, ahí voy. Y ahí es ahí un voy. punto Quiero, que es crítico. quiero justamente que abordemos el asunto desde ese ángulo. Le ponía el ejemplo de Nueva York a partir de la cita que hacía de un senador estatal, que su distrito, el 32, está en Nueva York, y él trataba de analizar el tema desde el punto de vista más complejo, y es a donde veo que usted va ahora.
porque la delincuencia o la inseguridad ciudadana es la consecuencia de. Y Exactamente. le pregunto entonces a usted, en el caso concreto, usted ha venido a República Dominicana a un seminario y está en el marco de una actividad organizada por el gobierno, por el Ministerio de Interior, y quizás no está usted en condiciones de saber lo que el gobierno articula desde el punto de vista de políticas públicas que ayuden a combatir las causas que terminan generando delincuencia. Sí, sí. Pero le pregunto, en términos generales, ¿qué tan claro ven los que formulan política pública que la delincuencia hay que combatirla desde el otro ángulo, generando un nivel de expectativa de vida que pueda contribuir a reducir la delincuencia? Hay menos delincuentes en los países que tienen menos nivel de desempleo. O sea, ¿cómo? No. A ver, pongámonos de acuerdo en lo siguiente. ¿Cuál es la hipótesis o la relación de causalidad que usted presume que genera este efecto de mayor criminalidad e La inseguridad? falta de oportunidad. No. Eso está ya, perdón que lo diga de esa manera, pero hay evidencia suficiente que con esa afirmación es un factor, pero no es el más relevante. ¿Cuál no es el más relevante? El más relevante es la ineficacia del aparato público, la ineficiencia en la toma de decisiones y la falta de supervisión sobre los resultados de lo que hacen las autoridades y las instituciones públicas. El problema no está en la criminalidad, por así decirlo. La criminalidad va a permanecer, va a crecer, en la medida que nosotros no nos enfoquemos y estemos claros respecto de cuáles son esas posibles herramientas de gestión que van a mejorar el resultado y esos resultados se puedan demostrar. Transparencia, accountability y responsabilización social son valores fundamentales en lo que es la gestión de la seguridad, ¿ya? Y desde ese punto de vista, uno de los elementos clave que recomendábamos ayer es que a veces somos sociedades y pertenecemos a instituciones que estamos muy enamorados, permítanme el ejemplo, muy enamorados de nuestros ombligos. Nos miramos y los encontramos perfecto, bonito y fascinante. Pero en realidad tenemos que tener una mirada un poco más crítica respecto de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y qué resultados estamos logrando. Y uno de los problemas es que estamos abordando los efectos post-pandemia con las mismas herramientas y con el mismo déficit de información que teníamos antes de la pandemia. Y lo más grave es creer que vamos a ser exitosos y efectivos en tanto sigamos haciendo más de lo mismo. Y esa es la gran promesa equivocada, es ese mensaje errado que se le entrega a la ciudadanía que no es que yo tenga que cambiar, sino que es la criminalidad la que se ha exacerbado, se ha concentrado. Hay una serie de fenómenos que la policía desconoce. Por ejemplo, la cifra de no reporte en República Dominicana es bastante alta. ¿Qué significa? La gente tiene que saber que de 100 hogares que son víctimas, no se están reportando más de 12 a 13. Y por lo tanto se le pide a la policía que actúe sobre una demanda que afecta a 100 hogares, pero de la cual a la policía y al Ministerio Público se le informan 12. Entonces se produce un desequilibrio y una generación de expectativas erradas. Una de las dificultades más de fondo es que también pretendemos abordar la seguridad con los mismos sistemas de información y con los mismos datos o registros de antes. Y no abordamos el problema de la interoperabilidad, no hablamos del desarrollo de capacidades para analizar la seguridad, las tendencias de la criminalidad, pero también el desempeño de las organizaciones. De tal manera que no tiremos la pelota, perdonando la expresión, hacia el lugar incorrecto. No miremos solo la criminalidad, sino que mirémonos a nosotros mismos. Profesor, por eso le hablaba ahorita del tema del acompañamiento de la sociedad. Y voy a ese mismo punto que usted señala. O sea, la cifra negra, cómo se minimiza el tema de las denuncias y la falta de información que llega a las autoridades, tiene mucho que ver con la desconfianza. O sea, tú no vas a denunciar porque al final tú sabes que no va a pasar nada. Y otro punto, otra pregunta sería, ¿qué tanto cree usted que afecta no solamente esa desconfianza de la sociedad hacia las autoridades, sino entre las mismas autoridades? O sea, unas autoridades que tienen que trabajar juntas, pero que una no confía en la otra. ¿Cómo articulamos eso para que vayan en el mismo sentido? Si hay algo que ha sido transversal en América Latina respecto de abordar la pandemia y los efectos de la pandemia, es que los sistemas de emergencia y seguridad del tipo 911, 112, ¿ya? Más
el sistema de salud pública más los servicios policiales son tres realidades que estaban desarticuladas y que todavía siguen desarticuladas. Durante la crisis se aprendió que había una dificultad de fondo, que era la trazabilidad, el seguimiento. Pero cada organización tiene sus propios registros, sus propias bases de datos. Y su propia forma de recoger el dato. Exactamente, y también su propia priorización. Por ejemplo, en nuestro país una de las dificultades más importantes fue convencer al comisario a cargo de una unidad policial de que la salud pública y el COVID también era un tema de la policía en cuanto a la protección y el acompañamiento de la policía. Para otros decían, no, es que eso es del Ministerio de... Eso no es un crimen. Claro, ¿me comprenden? Nosotros actuaremos solo cuando hay delito. Pero la pandemia genera oportunidades, muta el delito y los riesgos se transforman. Hoy día uno de los problemas, y voy al punto que usted señala, uno de los problemas más importantes es que las personas se sienten desprotegidas, abandonadas, y estiman que la policía no va a estar ahí cuando la necesita, y estiman que las autoridades locales o nacionales no están haciendo lo suficiente. Aquí entonces estamos hablando de un fenómeno... ¿Cuál es el remedio entonces? Es que no hay remedio. Yo no voy a pisar el palito como usted... ¿Lo hay o no lo han encontrado? No, yo no... Pero usted es el experto. Alguna cosa usted le dice a los gobiernos que se equivocan en eso. Usted como experto le dice, mire, hay la manera de abordar eso correctamente. Sí, ¿me permite explicarlo entonces? Cómo no, con gusto. Ya. Conversando y poniéndonos de acuerdo en cuáles son las prioridades. Yo le voy a poner el siguiente ejemplo. Usted diría, usted está enfermo y tiene temperatura alta, tiene fiebre y se siente mal. Usted va al médico, pide una hora y el médico le hace solo 3 preguntas, lo atiende 7 minutos y después le dice, tome este medicamento porque esto le va a reducir la fiebre. Poco tiempo después vuelve y el médico le pregunta, ¿y usted se tomó ese medicamento porque sigue teniendo fiebre? Perdón por el ejemplo tan extenso. Resulta que si el médico no le dice a usted, colabore un poco, tómese los medicamentos, pero en realidad lo que usted tiene es un problema oncológico y yo lo único que les he estado dando es aspirina o un medicamento que atiende la temperatura, la fiebre, pero no resuelve el problema. ¿Dónde está el error? ¿En el enfermo, en el paciente o en el médico? Responsablemente en el médico. El médico tiene que ser capaz de entregar todos los elementos de información. Y por eso que la invitación a la participación de la ciudadanía no es para que la ciudadanía resuelva el problema de la inseguridad, sino es que es para generar ciertos equilibrios que son fundamentales. La supervisión del desempeño de las autoridades, el cumplimiento de los planes y programas. Pero no pretendamos engañar. Ahora, un pequeño detalle. Yo los desafío a ustedes a que responsablemente encuentren a alguien que pueda presentarles a ustedes una solución. Si es así, desconfíen de él. Aquí se Porque trajo los el plan. está engañando. Aquí se trajo el plan Giuliani. ¿Perdón? Aquí se trajo el plan Giuliani. Como en varios otros países, y perdón, lo digo que el plan Giuliani no fue funcionó, una venta de un y producto. no funcionó aquí ni funcionó en México. En México lo llevaron, tampoco funcionó. Exactamente. Lo contrataron en México. Sí, gastaron $6 millones Sí. contratando al consultor para eso. Sí. En Chile lo intentaron instalar también, pero ahí es donde, como experiencia personal, tuvimos la oportunidad de trabajar con las personas que eran los equipos de Nueva York en la implementación. O sea, y ellos fueron los que nos Patricio, alertaron de esa manipulación. Estamos entonces frente a un panorama muy sombrío. Porque lo que Sí. usted está planteando aquí son realidades que nos dicen a nosotros que esto va para largo. Sí, yo soy de formación antropólogo. Y hice mi especialidad en Alejo Carpentier, todo lo que es realismo mágico. Y voy a decirlo de la siguiente manera. Uno de los principales obstáculos que tenemos es que tenemos que salirnos de este enfoque más de realismo mágico, porque no es un tema de recetas ni actos mágicos religiosos. La prevención ya no es un artículo de fe. Trabajamos mucho bajo ciertos supuestos. No nos gusta que nos vengan a decir que lo que estamos señalando puede que sea insuficiente o desacertado.
Es por eso que necesitamos hablar un poco más y ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades. La gestión de la seguridad, la prevención, es un tema de debate público, es fundamental que sea de debate público, pero también tiene que ser basado en evidencia y robustez, ¿ya?, desde el punto de vista científico, no de falsas promesas, ni tampoco de generar expectativas que no se van a alcanzar. Profesor, su estadía aquí en el país coincidió con el anuncio que hizo la policía de comenzar el patrullaje por cuadrante aquí en el Polígono Central. Me atrevería a decir que los procesos de reforma policial son tremendamente pendulares y que normalmente a veces la policía tiende a repetir ciertos esquemas, pero lo importante no está en iniciar esos pilotos o esos esquemas de trabajo. El plan cuadrante en Chile tuvo un éxito moderado, también en Colombia, porque el tema no pasa por la vigilancia ostensiva o la hoja de ruta del patrullaje de vigilancia, sino que pasa por un vínculo más estrecho que supera esta barrera de la distancia entre el ciudadano y la víctima. ¿No es un paso correcto? Es que para poder decir que es correcto tendríamos que evaluarlo. Es un paso Porque aconsejable. Aquí lo estamos repitiendo, ya lo habíamos hecho. Sí, pero ¿usted tiene los resultados de la evaluación de esas intervenciones anteriores aquí en República Dominicana? ¿Las conoce? No, no. No existen. Tímidamente. Nunca Exacto. hemos sido No, buenos en números. la Nunca verdad. hemos sido buenos en No, evaluarlos. no, Convengamos no. que No, a de hecho, veces ya hoy se repetimos dijo que ciertas fórmulas. resolvimos el problema tasa cero, criminalidad ayer. A veces tendemos a repetir fórmulas porque presuponemos que son las adecuadas. Pero si usted tiene una mirada más autocrítica, más objetiva sobre su desempeño, va a tener que tener mecanismos de verificación de resultados de impacto. Y eso en la mayor parte de nuestros países, sobre todo en materia de policía, no existe. Por Patricio, lo tanto, trabajamos muchos mitos. Patricio, ¿usted considera que en estos 2 años del presidente Luis Abinader, todas las medidas relacionadas a la seguridad ciudadana han sido un fracaso? ¿O improvisaciones? No puedo señalar algo al respecto porque para eso tendría que mirar cifras, conversar Pero con las que todo ha personas sido, y todo hacer ha una sido un evaluación. fracaso, en lo que nosotros vemos, por lo menos, nosotros los ciudadanos. Yo podría decirle que dependiendo de con quién hablo, voy a conocer una determinada impresión. No u es que la opinión población, sobre las es la cosas. población, señor Patricio. Perdón, no lo pongo en duda. No, es Si que es así- no, usted lo puede asegurar ahora mismo. Y el gobierno toma medidas diferentes porque es un fracaso. Si no la tuviera ahí la misma. Bueno. Usted no tiene que buscar números, espérese. Usted no tiene que buscar números, ni consultar al presidente, ni consultar al señor Dani, ni a la magistrada, ni al amigo acá. No. Es la población y por eso medidas diferentes todos los días. El que usted no quiera decirlo, porque usted viene como asesor o cosas, no, espérese. Es la población y a usted lo trajeron aquí para remediar esto. Y usted ha dicho Perdón. ahora mismo aquí en vivo, que le he dicho del pesimismo, que en 2 años, 3 o 4, es porque ha sido un fracaso y todas las medidas, la población dice que es improvisaciones Pero él y el acaba de propio... decir que es de larga, Perdón, es pero un creo que trabajo Perdón, larga. es que él dice que tiene que ver, no, pero es... Sí. ¿Sabe por qué? Espérese, Porque como señor. analista criminal y como responsable de lo que yo digo, porque yo voy a ser siempre dueño de mi palabra y esclavo de mi silencio. ¿Y eso qué significa? De mí usted no va a encontrar afirmaciones y tampoco le pediría a usted que haga interpretaciones de lo que yo no he dicho. No, Eso es muy importante. Quiero que diga. Eso es muy quiero- importante. Quiero que Segunda, diga. perdón, ¿me Usted deja continuar? usted está haciendo como buen profesional muy conservador. No es un problema de conservadurismo ni de liberalismo. Señor Patricio, es un la problema. población que lo ve, usted no tiene que buscar números. A ver, perdón, pero me recuerda puede que él dejar no conoce hablar. nuestra Que es un población. científico, es un científico. Él no ¿Me conoce nuestra población. me puede dejar hablar porque, Adelante. porque Sí, si sí, usted sí. quiere que yo Adelante, avale adelante. lo que usted está diciendo El rato que como usted- buen antropólogo. El rato que usted tiene aquí lo hemos dejado hablar. Y yo pocas veces he hablado, señor Patricio. Perdón. Pero ¿qué espera usted? No, que usted me dígame dice que qué lo es deje usted hablar. quiere que yo diga. Sí. Oye, usted me dice que lo deje hablar. Pero usted Sí. ha hablado mucho, entonces yo le estoy haciendo una pregunta y usted me está hablando ¿Pero de los me deja números. responder y es la entonces? sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Voy a aprovechar ese minuto de silencio suyo para decirle lo siguiente. Es difícil pretender desmitificar cuando hay una construcción social de la inseguridad.
lo que ustedes hacen como medios de comunicación, como responsables que tienen visión, tienen entendimiento y tienen una particular mirada de la realidad, ¿ya? No es que sea errado o no es que sea veraz, pero me gustaría también que consideren que hay otras ópticas y otras miradas. Por ejemplo, una de las grandes dificultades es que las personas creen que conocen a su policía. No es tan cierto. Hay que entender lo que es la subcultura policial, pero también cómo las culturas políticas tienden a desarrollar una mirada muy, muy sesgada. En la sesión anterior estaba escuchando muy atentamente lo que ustedes conversaban y me daba cuenta, perdón que le haga este comentario, que ustedes pretenden conducir un vehículo conduciendo, mirando el espejo Retrovisor. retrovisor. ¿Me entiende? Ustedes abordan la sensación, perdón, la ofensa. ¿ya? No quiero echarle agua. Esto es abierto y democrático. Para nada, para nada. Pero me quedó la sensación que ustedes pretenden direccionar las formas y las prioridades en materia de gobierno pensando mucho en el pasado. Profesor, ¿Ya? en ese Entonces, punto, Perdone, profesor, usted no sabe algo que ha ocurrido aquí en este país. El gobierno actual, en una manera de hacer política y de hacer campaña, y quizás muy inteligente de parte del gobierno, le ha dicho a la población, no miren para atrás, no miren para atrás. Mira, esa es la misma. Quisiera saber qué impresión tiene usted del plan de seguridad del presidente Uribe en Colombia, que fue efectivo y está dando su fruto todavía. Yo he trabajado en Colombia con las fuerzas, sí, con las fuerzas públicas, la Policía Nacional. Conozco profundamente a los gestores del plan estratégico ya en la década del 2000, el general Naranjo, por ejemplo. Él ha estado aquí. Sí, que son personas que como policías son tremendamente conocedores. Sí. Y voy a poner una situación, un ejemplo. No solo conocedores, sino que también muy sabios, porque una de las principales directrices para las reformas y para los planes de seguridad, que es siempre de la mano entre la policía, la sociedad y las autoridades, es sentarse a la mesa para valorar distintos desempeños y ópticas. Y uno de esos significó que no puede haber reforma a la policía si no hay una mejora en los sistemas de formación policial. No puede haber mejora en materia de seguridad ciudadana si no hay una mejora en los sistemas de información. Pero también no va a haber mejora si no somos capaces de poner los temas que usted ha puesto, pero también con ciertas herramientas verificables, como por ejemplo los indicadores de gestión. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una encuesta de victimización aquí en República Dominicana? ¿Usted sabe los resultados? No la conozco. No se ha hecho eso. No se ha hecho. Perdón, no se ha hecho, pero la encuesta La POP para América Latina, que tiene los mismos estándares, revela ciertos elementos bastante interesantes. Ahora, no somos nosotros los que debemos decirles a ustedes, también ustedes salir un poco desde sus trincheras, perdón que lo diga de esa manera, porque si hay algo que yo voy a recomendar es que ni en Chile, ni en Colombia, tampoco en Costa Rica, donde he estado trabajando, se logra avanzar si el tema de la seguridad se mantiene abordado desde lógicas de trincheras políticas. Eso ahí quería hacerle también una pregunta en ese punto, que usted ha señalado la necesidad evidentemente de transformar la forma en la que estamos educando a los policías. Pero le pregunto, ¿puede llevarse a cabo una transformación exitosa, una reforma exitosa, si no participa en primera línea la propia policía? ¿Eso es posible? Sin duda que no es posible. Usted necesita aliados estratégicos, tanto fuera como dentro de la policía. El problema más de fondo para una reforma... A Pepe Vila? Perdón, voy a terminar la idea. Una de las dificultades más importantes es lograr sintonizar los intereses de la familia policial con los intereses de las estructuras de gobierno de turno. Y garantizar que aunque los cambios de las autoridades de turno se produzcan, se continúe con lo que debe ser una política de Estado, no una política de gobierno.
que es la transformación de la policía. Que es a lo que estamos acostumbrados, a políticas de gobierno. Claro, si usted permanentemente está cambiando las reglas o la indumentaria de los equipos de fútbol y interrumpe el partido de fútbol solo para cambiar las camisetas, ¿ya?, o los colores, ¿ya?, no va a abordar mucho, se pierde la agenda. Y creo que una de las dificultades más de fondo es qué se entiende por reforma del Estado y qué se entiende por reforma de la policía. ¿Cómo verifica usted que la policía se ha reformado o ha mejorado? Si no es a través de medir el desempeño y la eficacia, el impacto y los resultados. Pero usted lo va a hacer con la misma métrica de antes, con las mismas herramientas. Y la pregunta es, ¿son los sistemas de información que tenemos en República Dominicana suficientes? Y por eso que les pregunto sobre la encuesta. Me llama la atención. A mí me invitan a exponer acá y me pongo a buscar información y leo bastante sobre el contexto en el cual estamos discutiendo. Pero me sorprende que ni ustedes mismos apelen a usar los datos que les sirven para tomar las decisiones y fundar las opiniones. Claro, lo que pasa muchísimo era lo que hablábamos ahorita. Hay muchos datos sueltos que no conviven porque cada quien, y no es un tema dominicano, es un tema que pasa en cada parte del mundo prácticamente, cada dato se recoge desde la óptica de lo que yo necesito como institución. Entonces, cuando vamos a hacer un análisis global, esos datos no coexisten. Usted hablaba de victimización. No dialogan. Entonces, yo le puedo decir, bueno, ¿a qué llamamos víctima? Para la policía, víctima es una cosa, para el Poder Judicial es otra, para el Ministerio Público es otra. Y por eso es que se produce esa distancia entre unos y otros. Le preguntaba por Pepe Vilas y lo conoce. No, no lo conozco. Una pregunta final, don Patricio, ya el tiempo se nos terminó. Si le preguntara yo, como en efecto le pregunto, ¿de qué tiempo estamos hablando en su experiencia para lograr esto que queremos en materia de seguridad ciudadana, conociendo el tema del COVID, el post-COVID? ¿De qué tiempo precisaríamos para generar el ambiente más o menos adecuado? Entre 10 a 15 años. Se nos acaba la gente eso. Perdón, pero quiero ser honestos. Sí, sí, sí. Al contrario, tráiganme ustedes un ejemplo de algún país en América Latina o algún país desarrollado donde esto se hubiese alcanzado o esos propósitos se hubiesen logrado en una escala inferior a una década. Si usted mira los desarrollos en los Países Bajos, en Europa, ¿ya?, las propias crisis que son muy pendulares en Estados Unidos, creo que Estados Unidos nos puede enseñar mucho, pero también nos puede enseñar desde la ribera, desde los fracasos y los errores, ¿ya? No vamos a encontrar un caso así, por lo tanto, yo quiero ser muy honesto con ustedes, pero si usted cree que modificando algunos elementos que hacen a los síntomas, no está resolviendo un problema que es crónico. Don Patricio, gracias por la sinceridad, gracias por acompañarnos. Patricio Tudela, chileno, está participando, como ya hemos dicho desde el principio, en este Seminario Internacional Seguridad Ciudadana y Convivencia Post-COVID en América Latina. Vamos. La Super 7. Hoy mismo la Super 7.